Con mi esposa allá en Montevideo, Uruguay, a veces miramos un programa que se llama Madrileños por el Mundo. Y yo creo que voy a poner un programa que se llame Uruguayos por el Mundo, ¿eh? Porque hay uruguayos por todos lados. Pero sobre todo gracias al Señor que hay hermanos en Cristo en todos lados, que es lo más importante, ¿sí? Bien, vamos a honrar al Señor entonces en esta mañana con la lectura en su palabra. Le invitamos a leer el profeta Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Vamos a leer dos versículos, el 3 y el 4. Aquí la página es 728. 728. Leemos la palabra del Señor. Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4. Dice así: Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Que el Señor bendiga su palabra escrita en cada corazón. Como reconocemos seguido, solo la palabra del Señor es viva, solo la palabra del Señor es eficaz y nos auxilia a meditar en ella a cada uno de nosotros en esta mañana. En estas palabras encontramos consuelo para el pueblo que en este momento estaban viviendo una situación muy difícil, muy difícil. Y estas palabras de consuelo también eran de aliento al corazón, al remanente de ese pueblo con el cual Dios tiene un propósito en el futuro, ¿no? Podemos repasar brevemente. Fíjese qué promesa le dice: tú le guardarás en completa paz. Leyendo en el hebreo bíblico las dos veces dice shalom, shalom. Entonces nuestra traducción en español pusieron completa paz, porque dos veces el Espíritu Santo inspiró de esa manera. Shalom, shalom. Y dice, cuyo pensamiento en ti persevera. Esta palabra también tiene sus acepciones, se apoya, descansa. Qué importante, ¿no? Y dice, porque en ti ha confiado. Y acá como un imperativo ya dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Aquí, cuando dice fortaleza, ¿no? En el hebreo es una palabra que en otros pasajes de nuestra escritura es traducido por roca. Es la misma. La palabra es T-S-U-R, Zur. Entonces tiene esas acepciones, roca, fortaleza. Y eso es interesante porque roca en las escrituras muchas veces se usa como una metáfora una y otra vez para aplicarla al Señor. Y se reitera porque, bueno, parece que el Señor le quiere recordar a su pueblo que dónde debían confiar, o en quién debían confiar, o dónde debían descansar, en el Señor. Porque tiene su significado, ¿verdad? Cuando se habla de roca, ¿en qué pensamos? Fundamento, empezamos en un refugio, es un alto lugar, porque hace referencia a la palabra como una montaña, ¿no? Si subimos, tenemos una visión más amplia que ver las cosas de abajo. Si subimos a la roca, se ve mejor, ¿verdad? Es como una fortaleza natural. En esos lugares se levanta una tormenta de arena, es que es importante poder refugiarse allí, ¿verdad?
teniendo la mente en este lugar, una sombra, ¿no? A protegerse del sol. Entonces, y así podríamos considerar varios aspectos que son aplicables en la metáfora, son aplicables al Señor en lo que Él es y hace por cada uno de nosotros. Y así lo entendieron algunos personajes bíblicos. Moisés, en ese cántico tan hermoso en Deuteronomio 32, dice, él, hablando del Señor, dice, Él es la roca. Y la palabra que tenemos aquí. Él es la roca. David es un poquito más específico, dice, Jehová es mi roca. Su mente, su corazón tenían presentes todos estos aspectos y funciones que puede cumplir esa roca, ¿no? Y en relación al pueblo, hay una experiencia muy interesante, luego que salieron de Egipto, de la esclavitud. ¿Se acuerdan que tuvieron que transitar, peregrinar por el desierto? 40 años. Según el libro de Éxodo, allí capítulo 17, llegaron por un campo que se llama Refidim, según las escrituras, y dice, en ese mismo capítulo, para no subir un poquito de tiempo, dice que el pueblo tuvo sed, tenía sed de agua. Y bueno, se quejaron un poquito con Moisés, hicieron algunos reclamos, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Bueno, todas esas cosas que no se tuvo en cuenta al Señor y no se llevó la situación al Señor. Entonces se le hacían los reclamos y los reproches, se le hacía al hombre. Y allí dice la Escritura, estoy resumiendo y parafraseando un poquito lo que dice el texto sagrado, lo pueden leer después de Éxodo 17, ¿sí? Entonces Dios le dice a Moisés que tome la vara, y que una piedra que estaba en Horeb, creo que aquí en ese cancionero tenemos la alabanza referente a ese hecho verídico, a esa narrativa, y que la hiera, y que de ahí él iba a proveer agua. Y así fue, y el pueblo sació su sed de esa agua que salió de la piedra de Horeb. Ahora fíjese usted que pasan aproximadamente unos 40 años. El pueblo seguía peregrinando por el desierto, ahora termina en el desierto de Sin, en la zona de Cádiz, y pasan por la misma experiencia. Por la misma experiencia, lamentablemente, como a veces nos puede pasar a nosotros, o quizás ya nos pasó, que no aprendemos de alguna lección, porque ante esa necesidad vuelven a actuar de la misma manera. En vez de buscar al Señor, toman a Aarón y a Moisés. María muere en ese lugar, eso lo podemos ver en el número 20. Y bueno, también reproches, reclamos, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué esto? ¿Qué lo otro? Bueno, todo eso. Y Dios le dice en esa oportunidad a Moisés para suplir la necesidad en el pueblo, suplir el agua, que le hable a la roca. ¿Se acuerdan? Número 20. Pero Moisés estaba un poquito enojado, un poquito molesto. Qué tremendo, ¿no? Porque la Escritura dice que llegó a ser el hombre más manso, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Que queda para nosotros, por lo menos para mí. Pero se enojó, y en vez de hablarle a la roca, como dice la palabra del Señor, como el Señor lo instruyó, la hiere 2 veces. 2 veces. Y bueno, el Señor honró su palabra y su fidelidad en cuidar a su pueblo y provee el agua. Pero Moisés sufre las consecuencias. Moisés sufre las consecuencias y no entró él, ni tuvo la bendición de ser él el instrumento a través del cual guiar al pueblo del Señor a la tierra prometida. Tremendo, ¿no? Qué elección, porque Dios testifica de la fidelidad de Moisés en el Nuevo Testamento. Testifica de la fe de Moisés. Honra, ¿se acuerdan en Hebreos 11? Un texto que a veces, ¿cuántas veces hemos apelado a él nosotros cuando dice que se sostuvo moviendo lo invisible? ¿Cuántas veces hemos apelado a nuestra vida, ¿no? Práctica, ese texto, ese ejemplo, para sostenernos también, para que el Señor nos sostenga? Y también en esa misma epístola, hablando de Moisés como siervo, dice que fue fiel en su casa. Pero, a pesar de eso, a veces hay errores en nuestras vidas que si nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar, eso es así.
pero las consecuencias las sufrimos. Eso es una lección y un tema que sería para, para otro día, ¿no? ¿Mm? Y queridos hermanos, cuando la revelación progresiva avanza, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, y recordándole ese incidente de este pueblo, en el capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, vamos a leer los versículos 2, 3 y 4, que nos ubican en ese hecho del pasado. Y todos en Moisés, versículo 2, 10:2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Estas palabras están en un contexto que abarcaría capítulo 8, 9 y 10, que no es el tema de esta mañana, ¿no? Pero sí quiero ilustrar por la palabra de Dios la referencia que el apóstol Pablo hace con respecto a lo que sucedió en el pasado, y nos habla de una piedra espiritual y dice que esa piedra espiritual es Cristo. No es que era una piedra física que seguía a los israelitas por todo el desierto proveyendo agua, sino que nos enseña acá que esa piedra espiritual era Cristo, ahí obrando con el pueblo del Señor en la antigüedad. Y quedémonos con esto porque esa figura que vemos en el Antiguo Testamento, la roca, hablando de Dios, también la tenemos con Cristo. Él mismo lo dijo, ¿se acuerdan el Evangelio de Mateo? Cuando el apóstol Pedro tuvo esa revelación del Padre y reconoce al Señor Jesús y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa declaración el Señor dijo, bueno, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque Cristo es la piedra, la roca, el fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada. Eso también se nos enseña la epístola a los Efesios, capítulo 2. ¿No? Habla de los apóstoles, habla de Cristo como el fundamento de la iglesia. Vamos a la epístola de Pedro, el capítulo 2, versículo 2 creo que es, y se nos habla de Cristo como la piedra viva. ¿Verdad? Que la escritura en el Nuevo Testamento nos reconoce como roca, como piedra, otro término que usa también nuestra versión antigua, a veces peña, pero como Cristo, ahora nuestra roca, la roca de la iglesia, y que también provee agua, agua viva. ¿Se acuerdan en Juan 4? Un hecho muy conocido con la mujer samaritana, siendo él la vida, ¿qué le ofrece? Agua viva. Agua viva. Hay toda una enseñanza, sin duda también en ese hecho, ¿no? Tomando en cuenta que también ese hecho que fue una realidad de la historia de Israel, aplicarse a Cristo como la piedra, vemos que, bueno, entendemos un poquito por qué Dios procedió como lo hizo con Moisés. Porque Cristo fue herido una vez y para siempre. La epístola de los Hebreos lo da a conocer. Su sacrificio fue una vez y para siempre, no precisaba ser herido dos veces, ¿no? Si esa escena, ese hecho real, que fue puntual con ese pueblo, pero que también apuntaba en el tiempo que Dios lo sabía, que iba a ser una figura de Cristo, bueno, Cristo murió una sola vez y para siempre, ¿no? Por eso también un poquito esas consecuencias. Pero ahora quedémonos con esto, ¿no? Cristo es nuestra peña, Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestro fundamento, Cristo es nuestro refugio, Cristo es nuestro apoyo, Cristo es nuestro todo. Y Él es el que nos sigue proveyendo agua viva, porque a veces nos toca por pasar por ciertos desiertos espirituales, ¿verdad? Nos toca. Pero teniendo esto presente, yo creo que nos ayudará un poquito a entender experiencias de siervos del pasado. Y vamos a los salmos, porque vamos a ver dos experiencias y dos salmos que están ahí juntos.
experiencias de David, que teniendo presente a esta roca, fíjese lo que nos da a conocer el Señor, que quiso que nosotros, que estuviera a nuestro alcance, ¿no? El Salmo 61. 61 y 62 son los dos salmos de David. ¿Estamos allí? Vamos a leer el Salmo 61, versículo 2 y 3. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. ¿Cuándo? Cuando mi corazón desmayare. Esto tiene sus acepciones, es tremendo. Cuando se debilite, cuando decaiga, y aún es tremendo porque tiene otra acepción que dice cuando se angustia. Tremendo. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. O sea, Dios atento para cualquier momento, para cualquier instancia, para cualquier situación. Desde cualquier lugar, clamaré a ti. ¿Cuándo? Cuando mi corazón desmayara. ¿Habrá sido solo David que el corazón desmayó en algún momento, decayó, se debilitó? ¿El nuestro nunca decayó? ¿Nunca se debilitó? ¿Nunca se angustió? Y fíjese, a la peña más alto que yo me conduzca, ¿no? Acá tenemos la otra palabra que se usa, ¿no? Ya tenemos roca, tenemos fortaleza y acá peña, la misma palabra hebrea. A la peña más alta que yo me conduzcas. ¿Por qué? Porque tú has sido mi refugio, ¿no? Y torre de fortaleza delante de mí. Bueno, y así sigue esta situación. Se ve que estaba viviendo una situación muy adversa y él se refugió en el Señor. Él fue a refugiarse en el Señor. Yo creo que Dios me libre y me guarde especular con la palabra del Señor, ¿no? Pero al mencionar esa peña más alta que yo, como mencionábamos al principio, uno de los beneficios es la sombra, es refrigerarse uno y protegerse uno en algo que es más grande, más fuerte que uno. Y a eso apeló David, a eso apeló David, a refugiarse en el Señor. El salmo de al lado, también, vamos a aprovechar que está aquí al lado y es el mismo personaje, David. Fíjese, vamos a leer versículos 6, 7 y 8. Dice, Él solamente es mi fuerte y mi salud. Es mi refugio, no rebalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo, Selah. La palabra refugio del versículo 7 y la última amparo acá es la misma en hebreo. Vieron como a veces las mismas traducciones tenemos las acepciones ahí mismo, ¿no? Pero qué declaración. En Dios está la roca de mi fortaleza. Pero fíjese esto, esperad en Él. Esto es esperanza, hermanos. Permítame decirlo de esta manera. Como que en el Señor hecho, no sé si aquí es correcto esa expresión, ¿no? Pongo el ancla de la esperanza, el ancla de un barco, de un buque, de un crucero, la descargo ahí. La descargo en el Señor para que no me mueva nadie, porque el barco a la deriva, queda a la deriva. Pero a él al declarar, al reconocer al Señor como su roca y como su esperanza, ahí pongo la esperanza. Y de aquí no me muevan. Y de aquí no quiero mover. ¿Cuándo? En todo tiempo. Porque dice esperad en todo tiempo, es en todo tiempo. Interesante, ¿eh? David también fue un hombre que tuvo sus desaciertos, pero también fue un hombre de Dios, que Dios lo reconoce aún en el Nuevo Testamento, y
y tuvo momentos muy difíciles, muy difíciles. Lamentablemente ustedes recordarán cuando Saúl lo perseguía para quitarle la vida, ¿se acuerdan? Y lamentablemente él se lo dice en su momento, que prestó oído Saúl a otros que le envenenaron el corazón, le hablaron mal de David, y Saúl le dio lugar y se le envenenó el corazón. Porque David tuvo oportunidad de librarse de Saúl y no lo hizo. Y no lo hizo, le perdonó la vida una y otra vez. Y escapaba. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios lo llamó, Dios lo escoge, y en vez de llevar adelante ese propósito de Dios, se encuentra con esa adversidad. Uno dice, bueno, con el corazón voy a servir a Cristo y va a dar todo por delante. No, tuvo unos cuantos añitos donde Saúl fue un adversario muy importante, un opositor, y tuvo cosas que sobrellevar en el Señor. Hay un hecho que lo consideramos también la otra vez, que es muy fuerte, ¿no? Pero como David en el Señor siempre buscó la fortaleza para seguir adelante y descansó en esta roca. Allí en Samuel, en cierto momento, los del pueblo que vivían en Keila, los filisteos lo atacaron, y esto llega a oídos de David, y David ora al Señor y dice, ¿subiré a ayudarlos a sus hermanos? Sí, 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 sube, sube. Y allá va David, lea con los filisteos, los vence, libra a los de Keila, de los filisteos, los enemigos. ¿Sí? Después Saúl, que lo estaba persiguiendo, lo puedo poner en el primer libro de Samuel. Saúl se entera que estaba allí y va en busca de él. Es informado David y le dice David al Señor, Señor, los de Keila me van a entregar a Saúl. Y dice, sí, te van a entregar. Va, los ayuda, los libra del enemigo y después le pagan con esta bofetada. ¿Qué le parece? ¿Qué situaciones se habrá vivido? Adversidad y momento difícil, como a decir, Señor, pongo los ojos en ti, en la roca, y de acá no me muevo y sigo, ¿no? Fíjese, ¿no? Qué dos situaciones, Saúl y la actitud de esta ingrata, injusta de este pueblo, que le devolvió con esa, ya decimos, con esa moneda, ¿no? Una bofetada, ¿no? Pagando con mal el bien que les hizo. ¿No? Pero, queridos hermanos, vamos a nuestro texto base, que estaba en Isaías, ¿verdad? Isaías 26. Porque aquí hay algo que la verdad que es una bendición, ¿no? Y que cuando el corazón del ser humano, y que ahora también del creyente, no puede disfrutar esto, es todo un tema que nos afecta espiritualmente y nos puede llegar hasta afectar físicamente, que es la falta de paz del corazón, ¿no? El creyente primero experimentó paz con Dios. ¿Se acuerdan que Romanos 5.1 dice? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Es importante tener la convicción de nuestra salvación, que cada uno de los presentes tengamos esa certeza de que realmente somos salvos y que estamos en paz con Dios, porque si no estamos en paz con Dios, nunca vamos a poder experimentar la paz de Dios. No se puede. Tenemos que estar en paz con Dios para disfrutar la paz de Dios, que es un legado que el Señor Jesús nos dejó. ¿Se acuerdan que Él dijo allí en el Evangelio de Juan? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. ¿Cómo da paz el mundo? Bueno, creo que todos lo tenemos claro, ¿no? La paz que el mundo plantea es cuando todo aquí, entre comillas, está bien de salud, económicamente, bien de amores,
y otras cosas más, parece que hay paz. Una patita de esa ecuación se rompe y un brazo de esa ecuación, no sé cómo expresarlo aquí, y se perturba todo. Y el Señor dice, no, 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 aunque en tu vida algo de esto se quiebre, porque si no sería igual al mundo, ¿verdad? Dice, yo mi paz doy no como la del mundo. Aunque algo así suceda en tu vida, tú puedes experimentar mi paz. Porque Él es la paz. Él es el príncipe de paz. ¿Eh? Y este pueblo en su momento le dijo, completa paz. Me encanta porque el hebreo dice, shalom, shalom. Esto no es una utopía. Vamos a Colosenses, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Que la paz de Dios gobierne en tu corazón, que la paz de Dios gobierne en el mío. Vamos a Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, ¿qué hará? Guardará vuestros corazones y vuestros en Cristo Jesús. Claro, Pablo, que estuvo en varias prisiones por causa del Evangelio, dominaba algo la terminología militar. Y el Espíritu Santo, cuando lo inspira allí en Filipenses 4:7, guardar, usa ese término, porque ese término guardar es el que se le asignaba a un soldado cuando él tenía que guardar y vigilar una zona. A usted se le encomienda, guarde, proteja, vigile esta zona. Y el Espíritu Santo toma esa palabra para decir que Dios quiere guardar, quiere vigilar, quiere proteger la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento. A veces hay situaciones que quizás nos haya tocado vivir, o nos esté tocando vivir, o nos tocará vivir. Y hay personas que saben, conocen esa situación, y nos juzgan y nos dicen, qué frío, qué fría que es Juan, María, José, lo que está viviendo, y allá tenemos una expresión y no se le mueve un pueblo, no se conmueve por nada. No, no es que sea frío, indiferente, es que él lo llevó delante de quien lo tenía que llevar. Se apoya en la roca. Y la paz de Dios es una realidad en ese corazón. Lo demás no la entienden, pero se puede vivir, se puede experimentar. No es una utopía. La paz de Dios es una realidad porque Cristo es una realidad. Él es la fuente de paz, porque Él es la paz. Cristo vive, Cristo vive. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Jesucristo vive. Y si hemos creído en su persona y su obra previo arrepentimiento para con Dios y fe en Él, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. El Espíritu Santo pudo venir así y engendrar una nueva criatura y darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces tenemos al Dios de paz a través del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y qué interesante, mis hermanos queridos, qué interesante cuando nosotros leemos las epístolas de los apóstoles. A veces ya sea al principio o al final, hay dos cosas que generalmente están deseando los apóstoles, que sobre ello está el Señor. Gracia y paz. Si es una iglesia a la que se dirige, o a individuos como Timoteo, Tito y Filemón, ya son salvos. O sea que la gracia para salvación no es. ¿Para qué es entonces? Para el diario vivir. Y paz no es paz para con Dios, es para la paz de Dios, que también la desea para nosotros, porque la necesitamos. La falta de paz nos perturba y nos afecta espiritualmente y también nos puede afectar físicamente. ¿Es así? Es así. Pero ahí tenemos al Señor con promesas como estas. Tú le guardarás en completa paz. Pero fíjese qué interesante, parece hasta como casi una condición. ¿Cómo lo ven ustedes? Tú le guardarás en completa paz, cuyo, ¿cómo dice? Pensamiento en ti persevera. ¿No? Un pensamiento que en ti, otra acepción tiene, se apoya, descansa. ¿Por qué ese pensamiento está confiando, descansando, se está apoyando
en el Señor. Está perseverando, porque le creyó. Le creyó a Dios. ¿Qué es lo que le creyó? Y lo que Él revela en su palabra de Él. Entre tantas cosas que Él es la roca. Y le creyó a Dios. Por eso decíamos los otros días la importancia de conocer a Dios a través de su palabra, lo que Él revela de su persona, de lo que Él revela de su ser, y creerle a Dios. Es el gran reto. Es una palabrita que no dice nada, una vocal, que creer en Dios que dice hasta el demonio, dice Santiago que cree. Pero creerle a Dios es otra cosa. Hay una relación personal, porque la salvación es personal. ¿Se acuerdan cuando le dice Abraham? Y creyó Abraham a Dios, y le fue dada justicia. Creer en Dios, sí, hasta los demonios creen, y están eternamente condenados. Eso siempre es bueno examinar nuestra experiencia personal con el Señor, si realmente hemos nacido de nuevo, ¿no? Qué importante, como también lo considerábamos los otros días, creo que fue el viernes, ¿no? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en nuestros corazones. Fíjese que en Romanos somos exhortados a renovarnos el entendimiento y conocer la voluntad de Dios, que dice que es agradable y perfecta. Conocer la voluntad de Dios, que nuestros pensamientos esté la voluntad de Dios allí gobernando. Cuando nosotros leemos Santiago, hay algo muy interesante, Santiago capítulo 1, se nos muestra que el pecado es consecuencia de algo que se fue desarrollando, pero que tuvo su inicio en los pensamientos. Puso una figura Santiago en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Entonces, se llegó acá, pero ¿dónde se inició? Se inició en el pensamiento. Después para el pecado, dice el apóstol Santiago. Pero nació acá. Las dudas, acá. Dudar de Dios, acá, en la mente. No creerle a Dios, acá, en la mente, en el intelecto. Y es tremendo porque el libro de Proverbios nos dice, creo que el capítulo 23, que somos lo que pensamos. Dice, ¿cuál es el pensamiento de su alma? Dice, estoy dudando de Dios. ¿Qué voy a tener paz? Refiriéndonos a este tema. No voy a tener paz. Voy a tener perturbación. Entonces necesito que la palabra de Cristo habite en abundancia en mi corazón, en mi mente, ¿para qué? Para poder perseverar. Porque dice, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera. Si lo que estoy viviendo, si lo que estoy enfrentando es más grande que la roca, que mi roca, que es Cristo, obviamente que no voy a buscar la paz del Señor. Allí en el Evangelio de Marcos, el Señor ya había resucitado, y dice la Escritura que las mujeres llevaban las esencias, ¿se acuerdan? Último capítulo. Y allí un poquito el original da a entender como que era un poquito como que se reprochan las unas a las otras, ¿no? Porque dice, ¿quién nos va a remover la roca? Porque la puerta era tremenda, tremenda roca, la puerta del sepulcro. Buenos precios, pero ya físicamente, naturalmente, un poquito más débil que el hombre. Entonces, compramos esto, llevamos esto, y ahora ¿quién nos remueve la roca? Y un poquito como que se reprochaba. Ante ese obstáculo tuvimos una buena disposición, una buena voluntad, y ahora nos encontramos con este obstáculo. Pero cuando van, la roca estaba removida. A veces los obstáculos en nuestras vidas, nosotros los hacemos más grandes que la roca de nuestra salvación, que nuestro amado Señor Jesús. Son experiencias que nos ha pasado, nos aplastan, nos ahogan en angustia, en tristeza, en depresión, en que no entiendo la falta de fe. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está su amor? ¿Y por qué me deja solo? ¿Y por qué me deja sola? ¿Y por qué no me escucha? ¿Y por qué no interviene? Y ahí empieza el alma con su pensamiento, con su voluntad, y acá adentro tengo un terremoto o un maremoto.
y así no voy a leer la Biblia y no, porque Dios no está en el viento fuerte ni en el terremoto, la voz de Dios como un silbo pasivo, a través de la Escritura, ¿no? Esto tiene que estar acá calmadito. ¿Se acuerdan la experiencia del profeta? Y a veces nos pasa así, ¿no? Nos ha tocado, o quizás hoy, o nos tocará, hoy estemos viviendo, o en el futuro. Situaciones que cada uno sabe lo que está viviendo, o nos toque vivir lo que hayamos vivido, y que nos afectó, nos afectó. Pero Dios quiere darnos la victoria, porque dice, tú le guardarás. El Señor nos quiere guardar, ¿cómo? En completa paz. ¿Sí? Pero que mi corazón, mi mente pueda perseverar en Él. ¿Eh? Dice, porque en ti se ha confiado. Después dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Entre tantas otras cosas que nos ayuda la fortaleza del Señor, es a vencer los obstáculos que los temores nos ponen en la mesa. Temor a esto o a aquello, y ahora qué va a ser, y ahora qué va a suceder, y qué va a ser de mí, qué va a ser el futuro. Uf, y la mente trabaja a una velocidad tremenda. Y temores de aquí, temores de allá, y son un montón de obstáculos que nos frenan en la vida espiritual, frenan la vida de fe, y el Señor nos quiere fortalecer en la fe. Él nunca nos dijo que nuestra vida de fe y de peregrinación iba a ser fácil. Yo no lo encuentro. Al contrario, veo que el propio Señor Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción. La palabra en griego es tripsis, significa presión por todas partes. Y este problema, el de adentro de mi corazón, el de acá, que el vecino, que el trabajo, que la salud, que la familia, que aquí, que parece que no. Vamos, como decía el hermano Henry, oye, no sé quién era hoy, que en los testimonios, como Job, una tras otra. ¿Y qué dice el texto sagrado después de eso? En el mundo tendréis aflicción, ¿cómo sigue? Más confiado. Son con la mente, amando a Dios. Dios me ama. El enemigo de nuestras almas nos quiere hacer dudar del amor de Dios. Pero no seamos como los judíos. Los judíos pedían señales. Ella me mostró que me ama. Lo dice en la epístola de Juan, primera. En esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué? En que dio a su Hijo. A ver lo que somos padres. Y escucharlo. Y Dios lo va a ver, ¿eh? ¿Quién se da la vida de su hijo o de su hija por un enemigo? ¿Algún padre o madre lo hace aquí? Por un enemigo, ¿eh? Nosotros éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Y Dios dio a su hijo. ¿Hay mayor amor que ese? Dio la vida de su hijo. En esto se mostró el amor de Dios. ¿Por qué le tengo que pedir señales? No, pero solucioname este problema, dame esto, ¿qué? Ya me ama. El que me quiere hacer dudar del amor de Dios es el enemigo de nuestras almas, porque él ya lo hizo en el Génesis, hizo dudar a Adán y Eva. Es muy astuto. ¿No? Entonces, qué importante el ser fortalecido en la fe para confiar, descansar. Repito, esto no es una utopía. Sí, cuando leo la palabra del Señor, que tiene como fin, dice la fe, que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Eh? La palabra de Dios nos fortalece la fe. Pero si yo estoy leyendo y veo que aquí no pasa nada, el otro día mencionaba un poquito la experiencia de los discípulos que iban de Jerusalén a Emaús. El Señor les estaba hablando, testificando, y después uno de ellos, cuando los ojos fueron abiertos y reconocieron al Señor Jesús, dice, ¿y no ardía nuestro corazón cuando hablaba? Esto es la palabra viva, lo dice el hebreo, que yo lea esto y acá no pasa nada. El otro día hablábamos del Dios viviente, y tiene el Dios viviente una palabra viva. Y yo leo esto aquí, no pasa nada acá, en el corazón. Y bueno, algo está mal. ¿Eh? Sin duda que el problema está en nosotros, no en el Señor. Pero la gracia, mire, es tan maravillosa, mis queridos hermanos, que todo en Cristo, mientras estemos acá, el Señor lo puede tratar y obrar. Fíjese la experiencia aquí del salmista en el Salmo 119, versículo 25.
Solo este versículo, ¿sí? Pegóse al polvo mi alma. Estaba brava la cosa aquí, ¿eh? Estaba muy difícil. Estaba totalmente. Depresivo. Depresivo hasta el polvo. Pegóse al polvo mi alma. ¿Y qué pide? Vivifícame. Vivifícame. Otra sección que tiene la palabra, porque el verbo ahí es vida. Avívame. Avívame, porque estoy en estas condiciones. Avívame. ¿Cómo? Según tu palabra. En el Antiguo Testamento hay dos avivamientos en la historia del pueblo de Israel. Uno lo tenemos con el rey Josías, en el libro segundo de Reyes. No segunda porque no es una epístola, es un libro. El primer libro de Reyes y el segundo libro, que originalmente era uno. Como se hizo la Septuaginta, por su gran volumen griego, de vocales, se dividió entre uno y dos. Entonces, en el segundo libro de Reyes, tenemos la experiencia de Josías, que hubo un gran avivamiento. Vamos a Nehemías, capítulo 8, otro avivamiento del pueblo. ¿Y se acuerdan cuál fue la causa de eso? En los dos casos, hubo un reencuentro con la palabra de Dios. Ahí tenemos un avivamiento bíblico. Un reencuentro con la palabra de Dios. Y acá dice, vivifícame, ¿según qué? Tu palabra. La palabra es vida, es viva y eficaz. Qué importante que mi corazón y mi mente, como leemos en la epístola paulina, pueda estar saturada de la palabra de Dios. Que la fe le pueda creer, le pueda confiar, se pueda apoyar y descansar en esta roca. Y no es una utopía, repito, creo que es la tercera vez que lo digo, téngame paciencia. Miren, vamos a una experiencia más en los evangelios. Yo creo que la deben saber todos aquí, ¿no? Pero vamos a leerla en Mateo capítulo 14. Vamos a leer, a ver, un poquito extenso para no sabría dónde retenerla, entonces téngame paciencia para beneficio de quienes no la recuerden, pero vamos a leer desde el versículo 24, Mateo 14, versículo 24. Ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Hasta la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre la mar, se turbaron diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Miedo, vayamos observando. Miedo, tuvieron temor. Mas luego Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjese este detalle. ¿Qué pasó? Mas viendo el viento fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que quitó los ojos de quién? Del Señor Jesús. ¿Dónde lo puso? En el viento fuerte. Y para que le dé miedo, cuando la mayoría tenían el oficio de pescadores, porque no era cualquier vientito, no era cualquier vientito. Para temer uno, porque estaba brava la cosa ahí, estaba brava. Pero viendo el viento fuerte tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, tragó de él y le dice, oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Qué experiencia, hermano. A mí me ha pasado. No estoy acá para hablar de experiencias personales, pero a mí me ha pasado. ¿Cuántas veces miré el viento fuerte? En vez de mirar a mi roca, en vez de confiar en él, en vez de descansar en él, en vez de apoyarme en él. Y vaya que
uf, me afectó, porque hay cosas, hermano, que a veces en la vida te duele el corazón espiritual y hasta el muscular. Te atraviesan el corazón espiritual y el muscular. Y a veces miramos para los costados y no tenemos a nadie. Ayudaste capaz que toda una vida a los demás y cuando tú necesitas ayuda, mirás para los costados y no tienes a nadie. Eso fue otro golpe duro. Pero allí estaba la roca. Allí estaba la roca. Por eso nuestro pie no rebaló mucho. ¿Eh? Y hasta aquí nos ha ayudado. Entonces, no estamos para hablar de experiencias personales, pero sí se podría testificar para la gloria de Cristo, que esto es verdad, que eres la roca. No hemos llegado hasta aquí por ser mejor que nadie, sino por la gracia del Señor y por ir conociéndolo y gustándolo como nuestra roca. Hay otro pasaje que dice, gustad y ver cuán bueno es Jehová. Bueno, gustad y ver que Él es nuestra roca. Gustad de experimentarlo. Y quizás cada uno de vosotros tiene testimonio de esta realidad. Cómo nos fue cuando quitamos los ojos de Él y cómo nos fue cuando los mantuvimos. Para experimentar esto, hermano, la paz del Señor. Y edificar nuestro presente y futuro sobre Él, que es la roca. Tenemos esa parábola, ¿se acuerdan? En Mateo 7. Aquel que construyó sobre la arena y vinieron los vientos y se derrumbó todo. Pero fue aquel que oyó y construyó sobre la roca y vinieron vientos y aquí y allá y se mantuvo. Bueno, ¿sobre quién vamos a edificar nuestra vida, nuestra fe? Sobre la roca. ¿No? Hay cosas a veces que no las entiendo. No entiendo por qué esto, Señor. Me he esforzado en tu gracia para amarte, para servirte, para consagrarme, y no entiendo por qué esto. ¿No? Entiendo que sí, es fácil a veces leerlo, que todas las cosas nos aman a bien, pero a veces se nos plantean situaciones que, vamos a ser sinceros, y Señor, no estoy entendiendo el porqué de esto. Quizás la pregunta es incorrecta. Tendría que preguntarle, ¿para qué es esto? ¿Mm? ¿Mm? Pero tengamos presente esto porque yo no sé cuánto más tiempo nos está quedando acá, ya sea que el Señor nos lleve individualmente o nos lleve a todos juntos. Pero cuánto necesitamos que esto sea, o siga siendo, perdón, no quiere decir que no esté hoy, pero que siga siendo una realidad la paz de Dios en nuestros corazones. Descansar, descansar en el Señor. Aprendamos juntos esta gran lección. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor sea en tu corazón. La paz de Cristo gobierne en tu corazón y en el mío. Descansemos y confiemos, porque están las situaciones personales, cuando hay un matrimonio, están las situaciones del matrimonio, cuando hay una familia, está el matrimonio, y los que amamos con nuestro defecto, pero amamos la obra de Cristo. ¿Eh? ¿Eh? Como dice el profeta Ageo, antes de poner piedra sobre piedra, poner el corazón. Y mi corazón será muy defectuoso, pero lo hemos puesto en la obra, no menospreciamos la iglesia de Cristo, la amamos. Y entonces a veces, claro, la obra del Señor tiene sus necesidades en la localidad que sea, donde haya cualquier iglesia local, tiene su necesidad. Y cuando vemos que carecen lo que amamos la obra del Señor, nos duele o nos preocupamos, ¿verdad? Porque amamos la obra del Señor. La amamos, no la menospreciamos. No escapamos de la necesidad, no huimos, sino que ahí hemos puesto el corazón y vemos cómo podemos ayudar. Entonces, se nos suman todas estas cosas. Necesidades personales, matrimoniales, familiares, eclesiales. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, una de las cosas es esta, poder apoyarnos en el Señor, en la roca, cada uno hacer lo que deba hacer, pero descansar en Él. Mi vida de Cristo, como dice Pablo a los romanos. Si vivimos, vivimos para Cristo. Y dice, y si morimos, morimos para el Señor. Descansar en el Señor, como leía Leticia, ese devocional, aquel que tiene control de todo, nuestro tiempo marcado. Yo era soltero cuando escuché un testimonio de una hermana adulto mayor agonizando. Con 29 años de casado, así que por lo menos hace 30 años de esto que le voy a contar. Está una hermana adulto mayor agonizando. Y allí estaban, alrededor de su lecho, toda la familia.
Entonces uno de los hijos le dice a otro familiar, dice, mamá se está hundiendo. Y esta hermana, que era una hermana en Cristo, adulto mayor, que ya cumplió su ciclo, su tiempo, le oyó. Y dice, no, mi hijo, yo no me estoy hundiendo porque debajo mío está la roca. Entonces, como dice Romanos, lo acabo de decir, si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Todo tiene su tiempo, hermano. Pero mientras, el día a día, aprendamos juntos esta lección. Porque mañana no sé si amanezco. Vamos a vivir el hoy. Hoy me dio vida, hoy me dio salud, hoy veo su misericordia, como dice Lamentaciones, nuevas cada mañana. Y mañana no sé si vino el Señor o me llamó. Vivamos el hoy a full para el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestra paciencia. Llevo algunas inquietudes en el corazón en oración, porque las necesidades son muchas en todo lugar. Veremos lo que Dios dispone, ¿no? Pero que el Señor les bendiga ricamente, por allí también. La paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Dios les bendiga ricamente.